¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a ver el video resumen de nuestra semana número 6, en el cual vamos a estar hablando de los siguientes temas de nuestra clase. Vamos a estar hablando del libro de los Salmos, su contenido, su división, sus clasificaciones y el significado de la palabra Salmos, lo que significa en su forma original del hebreo, y también lo que es en su forma original del griego. Vamos a ver que este libro, el libro de los Salmos, contiene 150 poemas distintos o 150 salmos escritos por diversos escritores en diversas épocas o en diversos tiempos, pero que en general, el libro de los Salmos es un libro poético, es un libro de alabanza, es un libro en el cual se exaltan los atributos, los nombres de Dios, su palabra, su bondad. En esta parte del libro de los Salmos vamos a ver cómo es que los escritores o los autores de este libro no solamente habla de un solo autor, sino es que son diferentes autores, diferentes escritores, y que de todos estos escritos se hace el libro de los Salmos. La breve descripción que introduce los Salmos menciona a David como el autor en 73 ocasiones. Por eso es que muchas de las veces se confunde a David con el escritor total de los libros, de los capítulos de los Salmos, pero no es así. David solamente escribió cierta parte y los demás son mencionados por otras o son escritos por otras personas. Vamos a ver que hubo otros autores, como ya se los había mencionado, y de esos escritores vamos a ver que los libros, o perdón, los capítulos al inicio muestran quién es el escritor. Algunos no hablan de quién fue el escritor, pero entre algunos de ellos está Moisés. Moisés se menciona como uno de los escritores de Salmos, ¿sí? Y es el Salmo 90, es atribuida a Moisés. También dos salmos son atribuidos a Salomón, y otros son atribuidos a Asaf, Coré, los hijos de Coré, y Jedutum. Vamos a ver cuáles escribieron, qué capítulos escribieron estos personajes. El libro de los Salmos es una colección de oraciones, poemas o himnos que centran los pensamientos del adorador hacia Dios en alabanza y adoración. Vamos a ver que partes de este libro fueron usadas como un himnario en los servicios de adoración del antiguo Israel. Varios de los salmos se acostumbraba entonarlos en las sinagogas o en el templo. Y vamos a ver que la herencia musical de los salmos está demostrada por su título, obviamente por cada uno de los títulos. En un tema recurrente en los salmos, o un tema recurrente en los salmos, es la provisión de Dios de un Salvador para su pueblo. Y vamos a ver las imágenes proféticas del Mesías en el libro de los Salmos, que también puede figurar de cierta forma como cantos proféticos, por así mencionarlo. Vamos a ver las funciones de Cristo en el libro de los Salmos, ¿sí? Su función profética, su función sacerdotal, su función real, los sufrimientos y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la clasificación de los salmos, según los temas individuales, vamos a ver que aparecen unos salmos de instrucción, salmos de alabanzas, salmos de acción de gracias, salmos de penitencias, de confianza, de turbación, de aspiración, de historia y de profecía, que son considerados los salmos mesiánicos, de los cuales vamos a estar estudiando en esta semana. En nuestra clase número 15 vamos a estar estudiando esta parte del libro de los Salmos, y también vamos a estar hablando del libro de los Proverbios, este libro que habla mucho de la sabiduría,
que habla mucho de la inteligencia y que da consejos de cómo debemos de guiarnos en nuestro diario vivir para tener una vida pues exitosa o una vida con decisiones correctas. En este libro de los Proverbios pues es escrito por Salomón, como ya lo sabemos, y el escritor de los Proverbios pues nos muestra varias cosas, ¿no? Y vamos a ver varias características de particulares de los Proverbios. Lo primero que vamos a ver es que el libro es utilizado o se utiliza de diversas formas literarias, por ejemplo, poemas, parábolas breves, preguntas directas y versos paralelos o paradeados. Vamos a ver otras figuras literarias como antítesis, comparación y personificación. Algo que ya hemos visto anteriormente en las figuras retóricas, lo podemos ver mucho en el libro de los Proverbios. Los proverbios del Antiguo Testamento están redactados en su mayor parte en forma poética, consistentes en dos paralelismos que generalmente son sinónimos, antitéticos o sintéticos. El libro de los Proverbios contiene gran variedad de proverbios, adivinanzas, enigmas y dichos obscuros o dichos no tan fáciles de entender, pero hay otras que son fáciles de entender. Vamos a ver que en este libro de los Proverbios también se nos muestra lo que es la historia, o el capítulo 1 nos habla del propósito de los libros, de los capítulos de este libro y cómo es importante el libro de los Proverbios dentro de la Biblia. Entonces vamos a ver que el propósito de los Proverbios es afirmar lo que ya sabemos que es la sabiduría. Sí, la sabiduría que es para entender doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, y eso lo vemos en el capítulo 1, del verso 2 al verso 6, que podríamos decir y fundamentar que es el propósito del libro de los Proverbios. Es importante también que en el libro de los Proverbios aprendamos a discernir cada uno de los versos, porque en algunos de los versos que quizás puede ser que creamos que no encontramos algo importante o algo doctrinal, algo con principios bíblicos, pues realmente sí los hay. Sí los hay, entonces tenemos que nosotros poder atender a esas circunstancias. Entonces vamos a estar hablando acerca del libro de los Salmos y el libro de los Proverbios en esta semana, que nos va a ayudar mucho a entender un poco mejor lo que leemos, lo que meditamos continuamente. Después vamos a estar hablando acerca de la profecía y la profecía mesiánica, la diferencia entre cada una de ellas y cómo podemos verlas explícitamente en la Biblia, cómo nos ayuda a conocer la profecía y la profecía mesiánica, qué tiene que ver lo uno con lo otro, y vamos a conocer en estas clases que la profecía mesiánica tiene por su magno objetivo el glorioso reinado de Dios entre los hombres y el consiguiente derrocamiento del mal y la exaltación y bienaventuranza de un pueblo que le obedece y ama la justicia. En esta parte vamos a hablar pues obviamente de la profecía, cosas proféticas. En la interpretación de la profecía mesiánica encontramos dos escuelas extremistas o pensamientos extremistas, ¿no? Una que insiste en la interpretación literal y el otro que la espiritualiza. Entonces vamos a ver estas dos formas que al conocerlas nos ayuda a entender lo que es la profecía y la profecía mesiánica, que es también de lo que vamos a estar hablando en esta semana, en la semana número 6, y que nos va a ayudar mucho en la interpretación de la palabra de Dios. Cada una de las cosas que estamos viendo y que estamos meditando nos ayudará mucho para entender a fondo lo que estamos hablando o lo que estamos aprendiendo en esta clase y cómo nos edificará en nuestra vida espiritual. Los proverbios que son escritos por Salomón nos muestra una sabiduría
que en sí, pues a simple vista Salomón no fue tan sabio en las decisiones que él tomó, porque lo llevaron a decisiones equivocadas. Entonces podemos nosotros poder entender lo que Salomón nos está enseñando en los proverbios. Entonces, eh, después vamos a hablar acerca de la centralidad de Cristo. La centralidad de Cristo en la palabra. En sí, toda la palabra es cristocéntrica, desde Génesis hasta Apocalipsis. El propósito de Dios a través de la inspiración de la palabra es que nosotros conozcamos el plan de redención y de salvación desde el libro de Génesis hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Cada uno de estos libros nos ayuda a entender la centralidad del propósito mesiánico por el cual Cristo vino a esta tierra. Entonces, nosotros podemos ver la expresión de nuestro Dios al inicio en el libro de Génesis, cómo es que todo lo fue creado por su palabra y cómo es que a través de su palabra nosotros vemos el principio divino de lo que nos dice Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1 va muy de la mano con Génesis capítulo 1, donde Dios habla para crear las cosas, usa su palabra, usa su declaración, y el Evangelio de Juan nos confirma que la palabra que Dios expresó al inicio o en la creación, pues es Jesús. Jesús es la palabra de Dios, la palabra creadora, la palabra creativa de Dios. Entonces, Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio estaba la palabra. Entonces, cuando Dios habla y dice, sea la luz, que lo que sale de la palabra, de la boca de Dios, es el mismo verbo de la palabra de Dios, pero que es un verbo creador, un verbo o la palabra creativa, la palabra creadora. Entonces nosotros vemos ahora en el libro de Juan que se nos explica, ¿sí?, lo que ahora vemos, ¿no? Que Juan nos señala que el verbo estaba con Dios en el principio, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la opinión de que Jesús es divino como el verbo se explica de muchas maneras en Juan capítulo 1, como ya lo mencionaba. Jesús es llamado Dios con la frase y el verbo era Dios, y también vemos que señala él estaba con Dios en el principio. O sea, además de ser Dios, Juan llama a este verbo como algo eterno, ¿sí? Una palabra eterna. En el versículo 4 del capítulo 1 de Juan, Jesús se describe como la fuente de vida, porque él dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces vamos a ver eso, y en la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios, y la centralidad de Cristo pues siempre lo vamos a estar viendo dentro de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de Cristo en las tres divisiones de las escrituras del Antiguo Testamento, y vamos a ver cuáles son estas tres divisiones de las que estamos hablando y que yo estoy mencionando. Número 1, la ley habla de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas, la ley, los profetas, en algunas profecías que vamos a estar hablando aquí, lo que se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. La ley, los profetas y los salmos, las tres divisiones del Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los salmos. Entonces, eso se menciona también en la Biblia, ¿no? Como está escrito de Jesús en la ley, los profetas y los salmos. Esas eran las tres divisiones conocidas en el tiempo de Jesús: la ley, los profetas y los salmos. ¿Ok? Con esto terminamos, y recuerden hacer sus actividades, sus tareas, leer sus clases completamente, y nos vemos en la próxima semana. Dios le bendiga. Esto es lo que vamos a estar aprendiendo en esta semana, y espero que sea de mucha bendición para su vida y que ustedes puedan aprender mucho de lo que es
los salmos, los proverbios, la centralidad de Cristo en la Biblia y que podamos avanzar en cuanto a lo que estamos aprendiendo, que es la hermenéutica bíblica. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana.